cuando uno toma conciencia de que debe dar el salto definitivo para empezar a intentar sobrevivir a lo que se avecina. Y al final todo eso se deja para el día siguiente y se deja para, bueno, todavía la situación no es tan crítica, bueno, todavía tenemos tiempo. Y esos son de los problemas que hay para enfrentar la situación y dar el salto. Yo lo vivo en propia experiencia porque todavía no he terminado de dar el salto y creo que soy consciente desde hace muchísimos años de que esta sociedad está agotada y que va a haber que cambiar el modelo de vida, pero es muy difícil realmente tomar una decisión de decir rompo con todo lo que era mi mundo habitual y me voy a un sitio donde, sin dejar de ser un ser social y viviendo en comunidad con el resto de la gente, esté en un sitio donde las cosas sean un poco más racionales que en las grandes megaurbes, ¿no? Donde la racionalidad ya brilla por su ausencia, ¿no? Cuanto más grande es la ciudad, más difícil son los movimientos, más complejos, más costosos, tienen un coste tremendo de cualquier tipo. Y entonces, pero son muy atractivas, la gente, atraen mucho a la gente. Entonces, al revés, el flujo sigue siendo todavía de zonas rurales a las grandes macrociudades, cuando desde hace bastante tiempo ya debería ser justo al contrario, debería ser gente desplazándose de las grandes macrociudades, entendiendo que ya no van a ser sostenibles, hacia áreas donde entiendan que pueden sobrevivir un poco más de lo que va a ser el sector que mantiene la vida, que es el sector primario. El sector secundario, que es la industria, pues hombre, mantiene, ayuda con herramientas y demás, ayuda al sector primario a potenciarlo. El sector terciario, que es el de servicios, en algunas cosas siempre es necesario, ¿no? Sobre todo las cosas relacionadas con el arte, pero claro, según entiendas el arte. Pero ese es el que primero se prescinde. Muchas de las conferencias y reuniones que doy, cuando la gente entiende que la situación va mal y que este sistema está agotado, al final todos en el debate me preguntan, mucha gente me pregunta, y bueno, ¿tú qué es lo que harías y tal, ¿no? Entonces es muy difícil dar consejos porque cada uno está en una situación muy peculiar y muy determinada y es muy difícil dar un consejo general a todo el mundo. El único consejo general que yo he dado es, que ya lo habréis visto en muchos sitios y en algunas conferencias que he dicho, que si yo fuera el ángel de Lot en la Biblia y la audiencia fuera Lot y su familia, yo les diría que salieran corriendo, no de Sodoma y Gomorra, sino salieran corriendo del sector terciario, que es el sector de servicios, que es en el que estáis vosotros los que trabajáis en audiovisuales, por ejemplo, es un sector servicios, puramente servicios, salís corriendo del sector terciario, pasaréis corriendo por el sector secundario, que es el sector industrial, y hasta no llegar al fondo del sector primario, que es el de agrícola y ganadero, no paraseis, y además sin mirar para atrás, no sé, que ni siquiera para hacer las compras en el Corte Inglés de última hora. Eso es lo que suelo decir, ¿no? Pero claro, una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo, claro. Porque cuando tienes el trabajo fijo o un trabajo remunerado en la gran ciudad, el soltar todo eso e ir a una incertidumbre de ir a una vida agrícola sabiendo que en la agricultura, el agricultor y el ganadero están muy menospreciados y muy minusvalorados, y el valor de su producto, que es el valor realmente que nos da la vida y nos da de comer, está totalmente infravalorado, pues es muy difícil, claro, para la gente el poder tomar ese paso, ¿no? Muy poca gente hay que sea consciente de que cuando tienen que salir de la ciudad posiblemente tengan que ir a una vida mucho más simplificada. Es decir, la vida del campo la puedes hacer todo lo compleja que quieras y puedes exigir, como decía ese informe de informe semanal, ese trabajo de informe semanal, había uno que hablaba de llevar al campo la propuesta 100-30-30, que decía que era una propuesta tecnológica, decía todo el mundo en el campo debería tener acceso a 100 megabytes, a 100 megabits de bidireccionales en velocidad en internet, y tenía que estar a 30 kilómetros de los servicios sociales esenciales, como por ejemplo un hospital o un quirófano o médicos o atención primaria, atención sanitaria, etcétera, y no más de 30 kilómetros de una vía de alta capacidad. La vía del AVE o una autopista o lo que sea y tal. Claro, esto es una forma de intentar llevarse la ciudad al campo también. Pero no están pensando que nadie está pensando en estos momentos que Internet se puede desplomar en cualquier momento. Nadie está pensando en eso. Nadie cree que se vaya a poder desplomar. Porque las consecuencias de que se desplomase Internet hoy día serían tan catastróficas que la gente se niega a examinarlas. Y sin embargo se pueden dar.
Se pueden dar. Yo he visto caerse una red de telecomunicaciones. De hecho, hay muchas redes de telecomunicaciones que se caen, ¿no? Venezuela tiene las redes bastante machacadas últimamente. Hay bastantes países que están en una situación ya de país prácticamente colapsado, país machacado, ¿no? Y desestabilizado y con gran sufrimiento humano de la mayor parte de su población. No nos fijamos en ello en Europa porque no estamos todavía en esa situación de desequilibrio, ¿no? Pero hay situaciones muy dramáticas. Y creemos, sin embargo, que a nosotros no nos va a tocar, pero nos puede tocar perfectamente. Es decir, Internet se puede caer, se pueden caer los sistemas telefónicos, puedes no tener acceso a un montón de cosas. Entonces, si se cae el sistema telefónico y el sistema de Internet, hoy día es que no puedes... Hoy, si yo voy a una oficina bancaria y no funciona Internet, es que no me admiten ni siquiera ingresar 5 euros. No me admiten ingresar 5 euros. Porque la máquina que ingresa automáticamente el billete de 5 euros no funciona si no hay Internet. Entonces están dando por supuesto que todo funciona. En el pueblo donde estoy, donde está mi hijo, he bajado alguna vez y ha dejado de funcionar Internet durante 3 horas porque ha fallado un repetidor. Entonces se bloquea, el supermercado se bloquea porque nadie puede pagar con tarjetas de crédito. Y todo el mundo, ahora un 80% de los compradores van con tarjetas de crédito. La gente piensa, bueno, pues esto... ya vendrán a arreglarlo, se va a reponer en minutos o en horas, ¿no? Como mucho. Y si es una tragedia, bueno, alguno pagará en efectivo y se acabó el problema. Pero ¿y si no viene durante días? ¿Y si no viene Internet? ¿Y si no vuelve durante días o meses o no vuelve nunca? Yo he vivido en Irak 2 años. Estaba haciendo una red de telecomunicaciones y en la época de Saddam Hussein, del 79 al 81. En el año 80 comienza la guerra con Irán, provocada por Saddam Hussein, y nos meten en un follón considerable. Bueno, entonces los iraníes responden y claro, lógicamente, tanto unos como otros se dedican a destruir las infraestructuras más vitales. Y una de las infraestructuras vitales que destruyen, la primera es la red eléctrica, claro, lógicamente. Cuando te quedas sin electricidad 20 horas al día, bueno, los primeros días 24 horas al día, y todo el cielo se llena de nubes de humo negro, y porque revientan los depósitos de fuel de las centrales de generación de energía eléctrica, que allí, como el petróleo era muy barato, se movían casi todas con fuel en vez de con gas. Pues entonces la gente se queda desarmada. No hay agua. En las casas no hay agua. Una ciudad de 5 millones de habitantes no tiene agua. Y la gente, claro, al final, ¿qué haces sin agua potable? Es tremendo, no funciona nada. Los coches no funcionan, las gasolineras no funcionan. Porque las gasolineras antes, hace 80 años, las gasolineras tenían un mecanismo manual de manivela, de bomba de manivela, y tú bombeabas gasóleo o gasolina, bombeabas hasta la superficie desde el depósito y llenabas un depósito de un coche con esfuerzo manual, pero lo llenabas. Ahora todas las gasolineras están absolutamente electrificadas. Si falta la electricidad, te falta la... Yo llevaba la red telefónica y estaba de director de proyecto y había ingenieros españoles y 40 ingenieros iraquíes. Y cuando se va la luz, se van las centrales telefónicas y se van todas las comunicaciones. Entonces no había internet, pero sí había centrales telefónicas que daban servicio a varios millones de personas, 2 millones de personas. Nosotros estamos instalando 200.000 líneas nuevas. Entonces cuando se va la luz, las centrales telefónicas están preparadas para funcionar 6 horas. Están preparadas para funcionar, entra inmediatamente un generador de emergencia y hay unas baterías que están aguantando la carga de la central. Las baterías esas dan servicio a la central, pero inmediatamente arranca un generador de emergencia. Los generadores de emergencia arrancaron en las centrales telefónicas, pero eran generadores de emergencia, es decir, son previstos para cortes de 1 hora, de 3, de 6 horas, de un día, pero no previstos para cortes de 1 semana, radicales, con a lo mejor 2 horas de luz al día en emergencia que las daban. Cuando reorganizaron la red, pero tenían centrales destruidas, entonces daban la luz por distritos y a lo mejor daban 2 horas o 4 horas de luz al día. ¿Qué sucede en esa situación? En esa situación sucede que entran los generadores de emergencia y como estás en guerra, de lo que menos se preocupan muchos técnicos, que incluso te los empezaban a militarizar, técnicos de las centrales telefónicas, es que no se preocupan de renovar el aceite y el gasóleo de los generadores de emergencia. Y como además son de emergencia, terminan recalentándose y por falta de aceite se gripan y se queman.
En el momento que se queman, entran a funcionar las baterías de resistencia. Las baterías duran, teóricamente, para un sistemas de telecomunicación se diseñan para durar 6 horas. Como eran viejas, duraban 3 horas. Y a las 3 horas, una central de 10.000 abonados se iba al carajo, se iba a la porra, dejaba de funcionar. Y cuando deja de funcionar esa central, si es una central de tránsito, dejan de funcionar todas las centrales que están alrededor y por las cuales pasan las comunicaciones de un sitio a otro. Y en ese momento se monta un caos considerable. Monta un caos considerable y no hay forma de reparar eso. No hay forma de ponerlo en funcionamiento. No hay generadores. Están los generadores pues para otras cosas, en los hospitales, en los centros militares, que los consideran prioritarios y demás, pero los ciudadanos, el mundo civil se queda desamparado. La gente dice, no puede pasar eso. Sí, puede pasar eso. Y cuando pasa eso, se acabó el trabajo. Cuando pasa eso, estás esperando a que venga la luz las 2 horas que le tocan a tu distrito, cuando dicen que te la van a dar, pues simplemente para llenar 2 depósitos de 1.000 litros cada uno que tienes en la parte alta de la vivienda, porque allí casi todas las viviendas eran bajas, para llenarlos de agua, para tener agua por gravedad durante el resto del día. Agua racionada por gravedad durante el resto del día. Y dando gracias a Dios de que tenías 2 horas de electricidad para bombear. Los coches empiezan a racionarse. Días pares unas matrículas, los matrículas impares otro día y demás. Entonces, y falla todo. Fallan los sistemas de distribución, falla la cadena del frío. Cuando falla la cadena del frío, en septiembre con 40 grados a la sombra, el 70 o el 80% de los alimentos llegan podridos a los mercados y entonces la gente empieza a pasarlo muy mal. Empiezan a pasarlo muy mal. Y entonces este tipo de cosas, la gente dice, no, esto a mí no me va a pasar. No me va a pasar hasta que yo sea panameño, o sea guatemalteco, o sea venezolano, o sea español y le llegue el turno a España. Entonces sí te puede pasar, claro. Pero en eso no estamos pensando nunca. Sin embargo, ni estamos pensando ni nos estamos preparando para eso. Es decir, cómo prepararse para que un país sea resiliente, que es la palabra moderna, es decir, resistente y flexible al mismo tiempo. Resiliente. ¿Cómo prepararse? Pues es muy difícil prepararse. ¿Cómo hacemos ahora una sociedad que sea capaz de funcionar sin Internet? Es que hay mucha gente que no la concibe ya. Es incapaz de ponerse a pensar cómo podría funcionar una sociedad sin Internet. Y hemos estado funcionando sin Internet hasta hace 20 años. Y si funcionaba. Pero hoy es imposible ya. Es muy difícil, no imposible, es dificilísimo. Hacer una imaginación o una ingeniería inversa para hacer regresar a toda una sociedad y decir, oiga, prepárese usted por si algún día deja de llegar a Internet. Porque ¿sobre qué está basado Internet? Está basado sobre servidores que están suministrando fundamentalmente empresas chinas, alguna norteamericana, empresas chinas o coreanas, con grandes servidores de conmutación de datos. Están conmutando datos y el día que dejen de llegar los chinos, repuestos de las tarjetas de los chinos, pues vamos a ver cuál es el problema. Si los chinos se ponen un día a mal con España o con la Unión Europea y dejan de suministrar, pues ya veremos si hay capacidad suficiente como para que los norteamericanos, si ellos tienen, porque ahora está todo el mundo entrelazado, los chinos están entrelazados con norteamericanos y los norteamericanos con chinos, se odian y son interdependientes también. Es decir, se odian con ellos y con los rusos, pero son todos interdependientes. No es fácil imaginar que ahora los chinos puedan cortar con los norteamericanos o los norteamericanos cortar con los chinos totalmente. Se amenazan, se bloquean, se retiran 5 diplomáticos, 10 diplomáticos por el otro lado, dicen que les van a castigar, ponen acciones, algún barco lo penalizan porque dicen que ha transportado materiales o productos que estaban prohibidos porque lo decreta Estados Unidos que esos productos están prohibidos para llevarlos a otro país, pero no pueden pasar de ahí porque pasar de ahí es entrar en una franja de peligro enorme y extrema. Es decir, que los Estados Unidos bloqueen o que Corea del Sur bloquee. O sea, Corea del Sur está a 60 kilómetros de los misiles nucleares de su vecino del norte. 60 kilómetros, Corea del Sur, la capital, Seúl. Entonces, un golpe nuclear en Corea del Sur deja a todo Occidente desabastecido de productos esenciales de microprocesadores y de memorias y de un montón de cosas que son necesarias para seguir funcionando en una sociedad moderna como esta. ¿Cómo consigues que una sociedad como esta no dependa de cosas tan complejas como chips que tienen millones de transistores dentro de una cosita minúscula de 1 milímetro cuadrado? Entonces, ¿cómo consigues eso? Es decir, ahora mismo todo lo que llaman los SCADAs, que son los sistemas de control, están controlando desde embalses, están controlando el nivel de los embalses hasta cualquier otra cosa. Es decir, se controlan procesos fabriles a distancia.
Y todo eso está funcionando porque hay electrónica de servicio y porque hay redes de comunicaciones que están dando instrucciones remotas en distancia, todo eso. El día que deje de funcionar, a ver cómo operamos. Y sin embargo hemos operado sin escadas, hemos operado sin grandes productos electrónicos y sin grandes chips y sin grandes memorias y sin grandes ordenadores. Hemos estado funcionando. ¿Cómo se arregla? Volver hacia atrás por una parte, los que abogamos por el decrecimiento entendemos que va a ser necesario decrecer, es decir, consumir menos para intentar conseguir un mundo más estable. Deberíamos ser conscientes también de la dificultad que entraña, no es tan sencillo, la dificultad que entraña salir de este mundo hipertecnológico y ultracomplicado y hacer un mundo, con el acuerdo de toda la sociedad, un mundo, con el acuerdo mayoritario, inmensamente mayoritario de la sociedad, un mundo mucho más resistente y menos complejo y, por supuesto, menos consumista. Entonces, porque el 98% de la gente no lo aguantaría. O sea, solo hay que bajar al metro de Madrid. Hay que bajar al metro de Madrid y el 98% de los ciudadanos que van en el metro de Madrid están mirando un móvil y tienen cobertura 4G dentro de los vagones. Entonces, claro, ahora diles que el viaje en el metro va a ser como hace 20 años. Es decir, mirándose la cara unos a otros. Que ya no hay móviles o leyendo un libro de papel, no viendo un vídeo en el móvil. Díselo, a ver si voluntariamente quieren volver otra vez hacia atrás. Es muy difícil. Y sin embargo, algún día se pueden quedar sin Internet. Para siempre, además. Y estoy hablando ahora solamente de Internet, pero podemos hablar de la energía también. Internet es una cosa que es muy etérea, depende de muchas cosas, depende de que, en primer lugar, de que haya energía. Además, es una pescadilla que se muerde la cola. Es decir, para que funcione Internet tienen que funcionar los grandes centros nodales, tienen que funcionar todas las redes eléctricas, tienen que funcionar los grandes centros nodales y tienen que funcionar todas las estaciones base. Las estaciones base son las que ahora mismo, desde 800 metros de aquí o 1 kilómetro de aquí, está radiando una frecuencia, de la frecuencia del 4G, que son 2 gigahercios, está radiando aquí una señal de forma tal que ustedes pueden ver en el móvil pues un vídeo o pueden hacer lo que sea y tal, ¿no? Entonces esos tienen que estar funcionando y esos tienen servicio para 6 horas. Si se le va la energía eléctrica de la que están conectados a la red, pues tienen baterías para aguantar 6 horas. A partir de ahí ya no hay cobertura, se acabó la cobertura, ya no hay. Y si te llega la fibra óptica y en la central donde está la fibra óptica, que no tiene por qué ser la estación base, no se ha ido la energía, pues todavía puedes tener señal. Pero evidentemente te puede fallar. Y lo curioso es que, además, la pescadilla que se muerde la cola a sí misma es ese doble entronque entre telecomunicaciones y energía. Es decir, si fallan las telecomunicaciones, puede llegar a fallar también la energía, porque la energía hoy está controlada por las telecomunicaciones. Las centrales de producción de energía eléctrica, las centrales nucleares, las centrales térmicas de todo tipo, las hidroeléctricas, incluso las centrales eólicas y las centrales solares fotovoltaicas, las grandes granjas solares fotovoltaicas están absolutamente controladas por electrónica de control muy sofisticada y por sistemas de control. Estoy gestionando una central de 1 megavatio fotovoltaica y tiene 3 sistemas de control, uno de ellos controlado por el operador telefónico, por el operador eléctrico, para poder cortar cuando le venga en gana. A mí me pueden cortar la planta fotovoltaica cuando le venga en gana al productor eléctrico, porque claro, si se va la luz por un rayo en la zona, tienen que enviar un equipo técnico a reparar eso, y el equipo técnico, si yo sigo produciendo electricidad, aunque la electricidad se haya ido en la zona, al subirse las torres se puede quedar enganchado a los 20.000 voltios. Entonces, ellos tienen que tener la potestad de desconectarme a mí, de desconectar la planta fotovoltaica hasta que... Y entonces es un medio de comunicación. Y otro medio de comunicación es que yo puedo ver en la distancia, en cada momento, la producción que tengo. Y mi gestor de telecomunicaciones y mi gestor energético tiene que saber cuándo estoy generando y cuánto voy a generar para poder hacer sus cálculos para solicitar a la red la incorporación de esa energía, porque la red, para incorporar la energía, tiene que tener una programación previa muy cuidadosa. No sé si me estoy explicando bien. Entonces, cuando todo eso falla, todo se descoloca. Ha habido un momento, ahora mismo, con la gran tormenta polar, el equivalente a Filomena, que ha arrasado todo Estados Unidos y ha bajado hasta Texas, que es un estado caluroso en el sur, ya fronterizo con México.
ha provocado una disrupción brutal en Texas, hasta el punto que ha estado a punto de caerse la red eléctrica de todo Texas, que es un estado de los Estados Unidos más grande que España y desde luego con más producto, con más PIB que España, porque tiene toda la industria petroquímica allí. Han fallado la industria petroquímica. Si falla la energía eléctrica, falla la industria petroquímica. Se han congelado los aerogeneradores. Se han congelado los pozos de gas del fracking, los pozos de gas de la producción de gas de esquistos, o de pizarra, de gas de pizarra, la más venenosa de todos los sistemas de producción de gas y petróleo. Entonces se quema todo, o sea, no se quema, se congela todo eso y deja de funcionar porque no estaban preparados, los diseños no los habían preparado para aguantar heladas de ese tipo. Entonces deja de producir gas y al no producir gas no hay centrales de gas de generación eléctrica quemando gas porque no llega el gas. Entonces hay un problema en un momento determinado, gracias a que hubo partes de las centrales de gas que fallaron, pero otras partes no fallaron, pudieron, cortando suministro a determinadas poblaciones, varios millones de habitantes de Texas, cortándole los suministros, no se les cayó toda la red, pero la red se puede caer completamente. Si una red se cae parcialmente, la puedes recuperar. Si una red se cae totalmente, es bastante más difícil recuperarla. Ha habido recuperaciones, países como por ejemplo Puerto Rico. Puerto Rico tuvo un huracán y se fueron al garete parques eólicos, se fueron al garete parques fotovoltaicos y se fue al garete la red eléctrica entera. Y han estado 6 meses, todo un país como Puerto Rico estuvo 6 meses, algunos sitios de Puerto Rico 1 año entero sin electricidad. Entonces eso ha provocado muertes que no han sabido ni contabilizar, ha provocado éxodo de puertorriqueños que se han ido al continente, a la parte continental de Estados Unidos, porque ellos se consideran Estados Unidos, pero es una isla, entonces se fueron a la parte continental de Estados Unidos y no han vuelto, está semiabandonado, hay zonas de Puerto Rico semiabandonadas. Eso no nos lo cuenta la industria, no nos lo cuentan generalmente los grandes medios de comunicación, lo cuentan el día que sucede, pero no cuentan la tragedia que hay detrás de todo un sistema decadente que se ha colapsado, se ha ido al garete. Entonces, esas cosas que se interrelacionan son muy complejas. Cuando una sociedad es tan compleja, cae una cosa, cae la otra en cascada, cae la otra después, y cuando se provoca un caos de ese tipo, pues... Y ya eso sin hablar de enfrentamientos militares, claro. Cuando hay un enfrentamiento militar, los daños que se pueden producir a las infraestructuras son tremendas. El mundo está fatalmente distribuido en energía y en recursos. Cuando uno toma nota de los datos oficiales de la Agencia Internacional de la Energía, del consumo de energía per cápita por país, coloca la población de ese país y lo coloca en el eje de abscisas y en el eje de ordenadas coloca la potencia equivalente per cápita, es decir, cuántos kilovatios hora por año o megavatios hora por año consume cada ciudadano en cada uno de los países, la curva que sale es una curva tremenda, donde un 20% de la población privilegiada del planeta, donde están los Estados Unidos, Canadá, fundamentalmente Europa Occidental, hay algún país árabe del Golfo, como Arabia Saudita o como Kuwait o demás, de la Unión Europea están por debajo, Japón, por ejemplo, hay 4 o 5 países. Esos países están en el rango del 20-25% de la población del planeta, que está consumiendo aproximadamente el 80-75% de la energía primaria y de los recursos al mismo tiempo, porque el consumir energía implica también consumir recursos, ¿no? De una forma bastante directa, incluso aunque lo hagan indirectamente a través de ordenar a terceros países que produzcan para ellos los bienes que luego ellos consumen, ¿no? Y luego ya queda un resto de población, que es una población enorme, de 5 o 6.000 millones, en realidad son 1.000 y pico millones de habitantes los que hay aquí, y 5 o 6.000 millones de habitantes que hay por el otro lado del mundo, pues da todo África, el sudeste asiático, gran parte de Latinoamérica y por ahí, ¿no? Y todos esos países que forman un conjunto de población enorme, pues están recibiendo y consumiendo nada más que el 20-25% de la energía y por tanto también son el 80% de la población, 75-80% de la población. O sea, la desigualdad es patente. En medio hay un país que ha cambiado drásticamente en los últimos 8 o 10 años, que ha sido China, al que yo vengo siguiendo desde hace bastante tiempo y que antes estaba por debajo del consumo promedio mundial de energía, ¿no? El consumo promedio mundial de energía, para que se hagan una idea, está ahora en el entorno de los 1.500 vatios. Es decir, cada ser humano, de los 7.800 millones que somos, está consumiendo aproximadamente como si tuviera
1.500 vatios enchufados las 24 horas del día, los 365 días del año, en equivalente energético. Es decir, como 1.500 vatios es una estufa de invierno de aceite de estas de 1 kilovatio, pues una estufa y media enchufada. Ese es el promedio per cápita. Por supuesto no lo consumen de forma eléctrica. Parte es carbón, otra parte petróleo, otra parte gas, y luego parte de ello es electricidad que se hace con carbón, con petróleo, con gas, o con uranio, o hidroeléctrico y demás. Entonces, ese todo puesto en conjunto y en equivalente de kilovatios está en el entorno de los 1.500. Bien. Hay países como Estados Unidos o Canadá que están consumiendo del orden de 10.000, es decir, están consumiendo como 4 o 5 veces más que el promedio mundial. Y otros países, como aproximadamente la mitad de la población del planeta, un poco más, están consumiendo bastante por debajo de esos 1.500. China es un país que estaba hace 10 años por debajo del promedio y ahora está ya subiendo por encima del promedio. Su aumento del consumo ha sido espectacular, pero aún así está consumiendo menos de la mitad de lo que están consumiendo los españoles o de lo que están consumiendo los chinos, o sea, los norteamericanos o los europeos, y los españoles en concreto estamos ligeramente por debajo del promedio europeo. Los europeos estamos aproximadamente en 5.000 vatios, o sea, 5 kilovatios de los 1.500 que hay. China debe andar ahora ya por los 2.000. Nosotros estamos por los 5.000, los norteamericanos en 10.000 vatios. O sea, los norteamericanos son una máquina monstruosa de consumir energía. Es como si tuvieran 100 bombillas de 100 vatios completamente encendidas las 24 horas del día, todos los días del año, encima de la cabeza. Ese es el consumo de un norteamericano equivalente de energía. Entonces, estas desigualdades producen lo que se produce, ¿no? Estos desequilibrios tremendos que generan injusticias, sufrimiento y, en muchos casos, guerras por los recursos y muerte. Es un asunto descabellado y muy difícil de solucionar, porque, claro, cuando tratas de balancear, lo primero que haces es decir, bueno, lo ideal, lo que hacen todos los políticos realmente cuando se ven entre sí y piensan, bueno, vamos a ayudar a este país. O sea, aquí viene el presidente de Guinea Ecuatorial, alguna vez ha venido, no viene mucho, pero alguna vez ha venido, o viene un presidente de un país del tercer mundo, felicita a nuestro rey o al presidente de gobierno, y entonces se dan grandes abrazos, hacen acuerdos comerciales, y entonces el propósito que se publica siempre y se dicta siempre es: vamos a ayudarles a ustedes a crecer, a ser como nosotros, a parecerse a nosotros, a mejorar su nivel de vida. Ese es el propósito oficial. El propósito real, cuando uno ve las estadísticas después de 150 años de revolución industrial, se da cuenta que es mentira, que lo que hay detrás de eso es una gran mentira, es un comercio y una relación comercial desigual e injusta, es decir, en la que siempre ganan los que están en la derecha consumiendo mucho más y pierden los que están en la parte izquierda cediendo recursos naturales, generalmente recursos naturales. Entonces, claro, es una situación tremenda, porque uno dice, ¿dónde acaba esto? Es que va a ser difícil que acabe en algún sitio bueno, porque los que están consumiendo mucho quieren seguir consumiendo más. ¿Sería posible que el mundo, que dijéramos, vamos a ser buenos todos ahora y vamos a hacer que el 70% de la gente que está por debajo del nivel del promedio y tal suba al nivel, por ejemplo, al nivel europeo? Ya no vamos a pensar en el nivel norteamericano. Subir al nivel europeo implicaría multiplicar por 2 el consumo de energía del mundo. Es pura matemática. Cojan ustedes los datos de la Agencia Internacional de la Energía, hagan estos cálculos y verifiquen que es verdad. Verifiquen que es verdad. O sea, 6.000 millones, 5.000 y pico millones de personas. Subir al nivel de vida europeo implicaría duplicar el consumo de energía del mundo. Y subir al nivel de vida americano, al American Way of Life, implicaría multiplicar por 4 el consumo de energía del mundo. Y como no hay esa energía, es imposible. Entonces lo que hay que plantearse es, ¿quieren ustedes un mundo justo? Entonces no aspiren a engañar a la gente del tercer mundo y a decirle, venga usted, vamos a firmar un acuerdo comercial y vamos a ayudarles a ustedes a desarrollarse. No, empiecen justo al revés. Estamos siendo unos derrochadores de mierda, consumiendo cosas que no necesitamos. Vamos a empezar a justificarnos una vida más en armonía con la naturaleza, consumiendo bastante menos. Vamos a dividir nuestro consumo por 4 o por 6 o por 8 incluso, y entonces vamos a ver en qué situación nos quedamos. Y ahí es donde entra el grado de dificultad extremo, porque claro, decirlo es una cosa, hacerlo es otra cosa muy diferente. Porque claro, cuando empecemos a hacer eso en un sitio como en Noruega, o como en España, o como en el Reino Unido, o como en Alemania, pues va a haber mucha gente que va a decir que no, claro, lógicamente, que no quieren. Y además es que es muy difícil, es decir, que aunque quisieran, es muy difícil volver a una situación de un consumo de 8 veces menor, porque habría que prescindir de muchísimas cosas de las que vive mucha gente, y muy bien.
Es decir, si empiezas a decir, bueno, pues me voy a quedar con lo imprescindible. Vamos a mantener la sanidad, vamos a mantener la educación, vamos a mantener la producción de alimentos básicos y vamos a reducir todo lo demás. Es decir, y vamos a dejarnos de tonterías. Esto de hacer una orquesta sinfónica por comunidad autónoma es una tontería. O sea, vamos a tocar la flauta y la guitarra y se acabó. Y esto de hacer conciertos de 60.000 vatios con 50.000 personas en el Palacio de los Deportes se ha acabado. Estos son cosas que tienen que darse por acabadas. No hay esa energía, no hay ese lujo, ese derroche para todo eso, en todo el mundo rico. No hay, porque si hacemos eso estamos devorando al planeta. Entonces, cuando la gente... ¿Eso es confinarse? No, eso no es como el COVID. Es decir, usted puede ser muy feliz saliendo a un parque a caminar. Salga al parque a caminar. No le vamos a constreñir las salidas, los viajes, el contacto con la naturaleza, pero no salga con la naturaleza a destrozarla. Es decir, no salga con un quad. Salga usted y pasee con zapatillas, si a ser posible. Nada de botas de montaña de Decathlon. Salga con zapatillas, si es posible. Y diviértase, joder, que está el campo para divertirse. Y no lo destroce, claro, por supuesto, no lleve plásticos. Es decir, deje de producir plásticos, por ejemplo. Retorne todo lo que tenga que retornar. Claro, decir eso, cada vez que dices una cosa de esas, levantas ampollas. Si tú dices que España debe dejar de producir 3 millones de vehículos, tiene una capacidad industrial y fabril España teórica de 3 millones de vehículos privados al año. 3 millones. Este año va a producir 1 y poco más de 1 por la crisis. Producía 2 antes de la crisis del COVID. Producía 2, que ya había entrado en una crisis, con el 2008 había entrado en una crisis y tal, pero la capacidad teórica máxima, antes del desmontaje de alguna planta automotriz, eran 3 millones de vehículos al año. El mundo produce cerca de 80 millones de vehículos al año. Hay 1.200 millones de vehículos privados circulando por el mundo. Esto no puede funcionar. Esto es irracional, totalmente. ¿Cuándo nos vamos a dar cuenta? Claro, si yo digo esto en la SEAT, levanto ampollas. Porque hay miles de personas viviendo bien, con seguros sociales y con no sé qué, y con unos ingresos asegurados a final de mes, aunque ahora estén planteando ERTES y demás, pero hay miles de personas que están viviendo de producir cuanto más mejor. Entonces, cuando les dices a los de SEAT, o les dices a los de Mercedes en no sé dónde, o les dices a los de Fiat en otro sitio, o los de Citroën en Vigo, cuando les dices a todos los fabricantes de vehículos automóviles, es que estamos haciendo una locura, es que ustedes están fabricando lo que no es necesario. Se te echan encima los sindicatos y los trabajadores. Pero yo lo entiendo, porque si yo estuviera allí, a lo mejor yo me echaba encima de ellos. Me echaba encima del tipo... capullo que me viene a decir que se está acabando mi negocio. Yo lo que quiero es que mi fábrica produzca cada vez más. Entonces, esas contradicciones son las que tenemos que salvar. Es realmente, o sea, nos tenemos que sentar todos, y eso es lo más difícil de todo, y lo más imposible, y lo más de difícil realización. Es decir, sentarnos todos, los 46 millones, o los 20 millones de trabajadores activos, y decir, oye, vamos a ver, vamos a ser serios. O sea, ¿podemos dejar de producir tomates y pan y trigo y podemos hacer no sé qué? No, eso no, joder, porque tenemos que comer. Pero podemos dejar de hacer el Teslas, joder, podemos dejar de hacer el Volkswagen Touran, podemos dejar de hacer un 4x4 de no sé qué para ir a destrozar los arroyos, los pocos arroyos que nos quedan sin destrozar. ¿Podemos hacer eso? No, es que no deberíamos hacer esto. Aunque se quede usted sin trabajo, mire usted. Podemos tener clubes nocturnos de no sé qué, pues hombre, haga usted lo que quiera, pero es que no son necesarios. Podemos tener fiestas de toros, pues es que no sé si es necesario, es que no son necesarias, joder, las fiestas de toros. A lo mejor alguno se divierte mucho y necesita las fiestas de toros para sobrevivir, pero yo creo que no son necesarias. William Rees fue el fundador, es un tipo que fue el que inventó el concepto de la huella ecológica o el ecological footprint, la huella ecológica o la capacidad de carga planetaria, ¿no? Junto con Suzuki, con Wackernagel. Entonces este hombre analizó la huella ecológica y analizando la huella ecológica descubres que la huella ecológica está ya, o sea, la huella ecológica indica la capacidad máxima que tiene el planeta de utilizar recursos que se pueden regenerar sin agotarse al muy largo plazo. Entonces él analizó esa huella y esa huella, si el consumo mundial ahora mismo está en 1.500, pues esa huella estaba en 1.000 aproximadamente, 800, 1.000. Y claro, estamos sobrepasados un 60%. No podemos aspirar a ser todos como los europeos o como los norteamericanos. Tenemos que bajar incluso por debajo del promedio mundial a nivel mundial promedio. Eso significa colocarse en el nivel de 800 vatios. Es una verdad matemática
y geofísica y demás. O sea, es que estamos, o nos colocamos en ese nivel de 800 vatios de consumo de energía y de recursos por persona, promedio en todo el mundo, o descarrilamos el planeta, lo descarrilamos por agotamiento de recursos. ¿Podrías, Pedro, ejemplificarnos un poco estos 800 vatios en un día a día, tal vez? O sea, sí, un mundo... 800 vatios... Sí, el mundo de 800 vatios es el mundo, es el mundo cubano, más bien, es el mundo cubano. En algunos casos habrá una nevera muy simple para guardar productos muy esenciales. Bueno, mi madre, en el caso del Caribe, la nevera es un poco más importante. En el caso de España, yo he vivido hasta los 18 años sin nevera. Hasta los 18 años he vivido sin nevera. Mi madre tenía una fresquera. Hay sitios donde se puede vivir sin nevera. A lo mejor en Andalucía es un poco más difícil, o se puede vivir con menos cosas en la nevera. Depende. Pues por ejemplo, mi hija o yo ahora mismo tengo un frigorífico muy grande, pero tenemos productos para comprar una vez a la semana. Entonces lo que hacía mi madre era, cuando no lo tenía, iba a comprar todos los días. Mi madre iba a comprar todos los días a la tienda. Entonces no necesitaba nevera. Y luego lo que tenía para almacenar un poco más de tiempo lo tenía en un sitio donde no daba nunca el sol y donde estaba ventilado al aire y donde tenía una rejilla metálica para que los mosquitos y las moscas no entraran en la comida. Y eso era lo único que tenía. Entonces se puede sobrevivir con eso, sí. Es incómodo, muy incomodísimo. Sobre todo cuando vienes de tener un frigorífico de Frost con 3 estrellas y A punto plus plus de consumo. Es decir, o plus plus plus, porque ya hay A plus plus plus. Entonces, cuando tienes una plus plus plus, dices, qué poco consumo. No, mire usted con una plus 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 está consumiendo 500 vatios hora por día. 500 vatios hora por día, pues es aproximadamente 2 veces el metabolismo humano. Son 2 seres humanos. Entonces, claro, dicen, es que consumo muy poco, pero es que a lo mejor no hay que consumir eso, ¿no? Y desde luego lo que no hay que consumir es adaptarse un poco más al nivel de las gallinas, es decir, en invierno dormir más horas, en verano dormir menos horas, acompañarse con la luz del sol, dejarse de las tonterías, estar del cambio horario, acompañarse de la luz del sol, salir más a la calle, encontrarse más en la calle, menos televisión, menos internet, menos ordenadores, menos chismes conectados, cargadores de móviles en los enchufes, menos ascensores, menos de todo, claro, menos de todo. Entonces, claro, cuando estás en ese mundo, un mundo de 800 vatios, es un mundo posible en dignidad, pero no es un mundo posible, por ejemplo, en Hong Kong. Hong Kong con 800 vatios se derrumba. Hong Kong o Nueva York. ¿Cómo va a funcionar el Empire State Building o los edificios que han construido ahora para reemplazar a las Torres Gemelas que se cayeron? Son pisos de 80, 100 metros de altura, 100 pisos de altura y necesitan ascensores ultra rápidos para subir allí, gastando un montón de energía. ¿Quién ha construido esas monstruosidades en vertical? ¿Cómo hacemos los mundos en vertical? Claro, es que eso son cosas que no entran en la cabeza. Así no se puede llegar a los 800 vatios. Entonces, si alguien me dice, oiga, ¿cómo llegamos a los 800 vatios? Sálgase de Madrid. En Madrid es muy difícil llegar a los 800 vatios. Pase por la Castellana y ya verá cómo son los edificios. Es imposible. O la Avenida Gracia en Barcelona y tal, no sé qué. Es imposible, claro. Y eso que Barcelona tiene menos alturas que Madrid. Pero bueno, tiene también alturas considerables, ¿no? O las torres que están haciendo, la torre en Sevilla que está machacando no sé qué, la torre de Madrid aquí que está detrás de la Puerta de Alcalá, la otra no sé qué. En Barcelona tenéis un hotel en forma de vela gigantesco también. Entonces eso necesita unos consumos brutales de aire acondicionado. Los hospitales ahora mismo son mecanismos de consumir energía por un tubo. Mi primo tenía un problema de hemofilia y estaba en lo que hoy es el Museo Reina Sofía, entonces en un hospital. Y fue ingresado con una operación simple de apendicitis, estuvo a punto de morir sangrado porque entonces había peor tratamiento para la hemofilia. Recuerdo haber ido a verle de niño y eran habitaciones, o sea, salas corridas, como el Hospital Zendal ahora, el Hospital Isabel Zendal, eran salas corridas, pero no por golfería de voy a hacer un hospital y me voy a marcar los tantos, sino porque es que los enfermos estaban en salas corridas separadas por unas cortinillas y demás, y se acabó. Y además las ventanas se abrían y se ventilaba. Recuerdo que había monjitas cuidando a los enfermos, entonces se abrían las ventanas para ventilar. Hoy pídele a un hospital moderno que abra las ventanas, claro, le llamarían loco, dirían, usted está loco, joder. Aparte de eso, quien atocha es que nos morimos de contaminación. Entonces, claro, ¿dónde está el punto de equilibrio? Es muy difícil pensar en un punto de equilibrio.
Con la sanidad se puede hacer con mucho menos. Sanidad importante se puede hacer con mucho menos energía. Pero claro, no voy a ser yo el que empiece a decir que hay que empezar a recortar en sanidad. Entonces hay que recortar muchísimas otras cosas. Pero, por ejemplo, si yo comparo la sanidad española, que es costosísima, agradezco muchísimo que haya una sanidad costosísima. Y me duele mucho que haya recortes en sanidad antes de haberlos en otros sitios. Me duele muchísimo. Pero la sanidad es costosísima. Es un derroche. Estamos haciendo trasplantes y somos los reyes de los trasplantes del mundo y estamos orgullosísimos. Un trasplante requiere a lo mejor 16 médicos, un helicóptero para llevar el órgano de un sitio a otro, no sé qué, unas cámaras especiales, cirugía por todos los lados y tal, no sé qué, para salvar 800 vidas al año. ¿Cuál es el coste de salvar 800? El coste real de salvar 800 vidas al año. Con ese coste, ¿cuántas vidas se pueden salvar? Dándole aspirinas o analgésicos o antitérmicos o vacunando a niños en África. Se pueden salvar a lo mejor millones de vidas, en vez de 800 trasplantes de alta calidad aquí. Entonces, ¿por qué optamos? ¿Por qué optamos? Los que estamos en España dicen, no, déjense de rollos. A mí síganme trasplantando cuando lo necesite, joder. ¿Qué coño es eso y tal? Pero claro, China optó, la muy criticada China de Mao, optó por un ejemplo que yo viví al poco tiempo poco después de la Revolución Cultural. Estuve en China haciendo 6 grandes viajes a lo largo de 2 años por todo el interior de China para intercambiar tecnología con ellos, para venderles tecnología, que ahora ellos nos la venden a nosotros. Todavía iban todos con el traje Mao y tal, y tenían una sanidad muy precaria, pero la decisión que tomó Mao, que es muy criticada, claro, y no sé qué, era que tenían una élite de médicos en Shanghái, en Pekín y en 4 ciudades más, grandes ciudades más, para atender a los ricos que se lo podían pagar, privados. Y el resto no sabían ni lo que era un médico. O tenían la acupuntura tradicional, o no tenían nadie. O tenían chamanes, o tenían no sé qué, o se morían de asco. No había nadie. Entonces, cuando Mao llega al poder, en el 49, dice, se acabó. Y ¿cuánto cuesta formar un médico de Shanghái? Joder, un médico de Shanghái, como aquí en Madrid ahora. 9 años, 10 años. 6 años de medicina, 3 años de MIR, la especialización, la madre que lo parió y tal, 10 años. Y dice, no, déjese usted de rollos. ¿Qué puede curar un médico de 10 años aquí? Dice, pues hombre, luego hablaremos de eso, pero teóricamente muchas cosas, ¿no? Y yo dijo, no, vamos a hacer médicos de 3 años de carrera. ¿Y qué van a curar? Dice, ¿de qué se muere la gente? Joder, la gente se muere de diarreas. La gente se muere por una muela infectada. La gente se muere por no sé qué, por una apendicitis que no se va a operar. ¿Hace falta gran cirugía para operar una apendicitis? ¿Hace falta gran cirugía para extraer una muela con un alicate? Joder, ¿hace falta gran cirugía para no sé qué? No, pues vamos a hacer médicos de pies descalzos. Pero vamos a hacer millones de médicos de pies descalzos. Sacaron millones de médicos de pies descalzos. La sanidad y la esperanza de vida en China aumentó de una forma brutal, cosa que no quiere reconocer Occidente. Le molesta, porque ese modelo de sanidad es un modelo muy molesto para el capitalismo. El capitalismo prefiere el modelo de AstraZeneca, que primero te cobra al Estado y luego te sigue cobrando por las vacunas. Y te da las vacunas que le da la gana. Y te pone los contratos que le sale el pirindolo. Ese es el modelo que tenemos de sanidad. Entonces, claro, cuando tú planteas una sanidad que dices, no, la medicina, los cubanos también tienen una vacuna, se llama la Soberana 2. ¿Han oído ustedes hablar de la Soberana 2? Pues es una vacuna gratuita, no tiene patente, la han fabricado, no sé lo efectiva que será, porque no hay casi datos, pero creo que está en el orden del 70 o el 80%, también, pues a lo mejor como la de AstraZeneca. A lo mejor no es tan efectiva, pero desde luego es gratuita. Vamos, gratuita, lo que les haya costado, han cubierto el coste, porque el coste lo tiene cubierto el Estado cubano. Ese tipo de medicina social es una medicina de muchísimo más bajo coste que la medicina de las brutales farmacéuticas multinacionales, lo que llaman en inglés el Big Pharma, y podría dar una atención para salvar al 80 o al 90% de los casos importantes de enfermedades comunes de los seres humanos. Vacunaciones, epidemias, el no control de epidemias, no sé qué. Los cubanos están controlando la epidemia mucho mejor que nosotros, con muchísimos menos medios. Pero hombre, por Dios, ¿pero dónde vamos a ir a parar? Esto, claro, si me pongo a decir esto, usted lo que quiere es machacar la sanidad. No, yo no quiero machacar la sanidad, es lo último que tocaría. Yo prefiero tocar antes las cosas irrelevantes. A mí no me diga usted que hay aquí casinos abiertos, pero ¿qué es esto de casinos? Fomentar la ludopatía, casinos abiertos, pero esto es la mierda, hombre, casinos abiertos. Eso no es eso es perfectamente prescindible. Entonces, esas cosas son las que primero hay que... Y prescindiendo de muchas de esas cosas, no sé si bajaríamos de los 5.000 vatios hasta los 800, pero seguro que hasta los 2.000, lo que los suizos han planteado, hay una organización suiza que plantea el nivel de los 2.000 vatios como un nivel
aceptable. Ellos deben estar por los 8.000 ahora, más que nosotros. Pero plantean bajar a 2.000, se lo han planteado un grupo de suizos, no todos, claro. Yo esta charla no se la pondría a los que están por debajo del nivel de los 1.500, porque bastante tienen con lo que tienen ya. Empezaría a ponerla en el lado en el que estamos nosotros ahora, en el lado occidental, en el lado del lujo, en el lado del derroche. El mundo está consumiendo hoy 14.500 millones de toneladas de petróleo equivalente al año. 14.000 millones para 7.800 millones de personas, pues está aproximadamente unos 1.500, 1.700 kilos de petróleo equivalente al año, por persona. Y el pobre niño de Uganda o de Burundi a lo mejor no ve ni 50. Pero hay otros que a lo mejor en vez de 1.700 estamos consumiendo 15.000 o algunos norteamericanos están consumiendo 20.000 equivalentes, ¿no? Claro, consumir 20 toneladas de petróleo equivalente al año en petróleo, en gas, en carbón, en electricidad y en un montón de cosas, es mucho consumir, ¿no? Cuando se junta todo ese consumo y se proporcionaliza, porque hay muchas veces que no somos conscientes de la energía que consumimos. Dicen, no, si yo en mi casa consumo poco. Digo, usted consume poco, pero luego cuando sale por la noche ve las luces de las farolas de la calle encendidas, ¿verdad? Y sabe que hay un coche de patrulla por la noche funcionando de la Policía Nacional que paga usted con sus impuestos, ¿verdad? Claro. Y las cárceles están mantenidas por la noche, ¿verdad? Vale. Y el supermercado tiene las luces encendidas para que usted se cebe y compre. Vale. Entonces todo eso es consumo. Entonces eso se lo vamos a atribuir proporcionalmente a cada uno de los ciudadanos. Bueno, pues estamos consumiendo 1.700 en promedio, 1.700. Nosotros estaremos consumiendo, como decía, pues del orden, puesto en kilovatios, eran 5 kilovatios, pues en toneladas de petróleo equivalente, a lo mejor estamos por los 5 toneladas de petróleo equivalente. Entonces, cuando consumimos 14.800, hay que pensar que el 80% aproximadamente, en grandes cifras, se consume de forma no eléctrica. Y solamente el 20% es un consumo eléctrico, del cual, a su vez, aproximadamente el 80% se genera esa electricidad generada con combustibles fósiles o nucleares, que también son dañinos. Y solamente un 15 o un 20% o un 10% es hidroeléctrica, eólica, la hidroeléctrica la mayor parte todavía, eólica y solar, fotovoltaica. Entonces, cuando está la hidroeléctrica y la solar, pues están consumiendo una pequeñísima parte. Dice, ahora estamos consumiendo aproximadamente el 2 o el 3% como mucho de toda la energía que consume la población del planeta, es de origen llamado renovable, que luego veremos que no es tan renovable como puede parecer. Es decir, eólica, solar e hidráulica. La hidráulica no se puede extender mucho más. Nosotros en nuestro país tenemos ya las cuencas de los grandes ríos ocupadas de cola a cabeza de pantano. Cuando acaba la cola de uno empieza la cabeza del otro y así sucesivamente, donde se pueden hacer pantanos. Entonces está ya ocupado al máximo. Se puede aumentar alguna presa, algún embalse menor en algún sitio, pero también anegando más valles fértiles de los que ya hay anegados, y se puede terminar destruyendo, pero no puede subir mucho más de lo que sube ya. No hay mucha más contribución. En el mundo le pasa lo mismo. Ya hay grandes presas como la de Tres Gargantas o la de Itaipú en Brasil que ya no pueden construir mucho más. Ya hemos ocupado bastantes valles fértiles como para seguir aumentando la hidroeléctrica. Y luego dice, bueno, la eólica y la fotovoltaica. Bueno, la eólica y la fotovoltaica sabemos ya que no van a dar de sí. Y además es que no son renovables, no nos engañemos. Están hablando de que son renovables y verdes, es mentira. No se renuevan. A los 20 o 25 años hay que tirarlas a la basura porque están desgastadas, corroídas, están usadas, han caído, caen los equipos auxiliares, cae todo, hay que renovarlas. Yo tengo ya una experiencia considerable, primero desde los equipos de telecomunicación. Yo he instalado sistemas llamados renovables, sean eólicos o sean solares fotovoltaicos, desde hace ya 30 años, cuando la electricidad fotovoltaica y las placas fotovoltaicas costaban un dineral. Y había sitios en las montañas apartadas de Colombia o en Haití donde a veces era, desde el punto de vista económico, rentable instalar energía fotovoltaica en determinados lugares, porque un repetidor de televisión o un repetidor de sistemas de comunicaciones en una montaña alejada en medio de la selva costaba más llevar una línea de alta tensión hasta allí para alimentarlo que colocar un dispositivo por muy cara que fuera la fotovoltaica. Y funciona. Para esos usos funciona bien. Yo tengo una casa que funciona con energía fotovoltaica en el pueblo, bueno, o mi hijo más bien, y yo le he ayudado con eso y tal, funciona con él, pero es un privilegiado, mi hijo es un privilegiado, no todo el mundo puede permitirse eso. Y eso para una casa, pero para una casa con un consumo mínimo y con no sé qué, pero no se puede. Una sociedad que consume 14.500 millones de toneladas y el 80% es no eléctrico, no se puede hacer
de la noche a la mañana sin reducir drásticamente el consumo, todo con energías renovables. Porque yo con energías renovables que solo producen electricidad no puedo mover la aviación mundial. La aviación mundial es una cantidad de carga brutal. O sea, hay, no sé, 50 y tantos mil aviones comerciales disponibles y bueno, hay veces que vuelan 100 y pico mil, hay 100 y pico mil vuelos en un día. Entonces, de aviones comerciales con un promedio de 100 pasajeros. Hay días contabilizados en los que ha habido más gente en el aire que la población de Shanghái, que eso es de 20 millones de personas. Más de 20 millones de personas han estado en el aire en un día en algún momento determinado. Entonces esto con electricidad no se va a hacer. Desengañemos, no se va a hacer con electricidad. Los barcos como el que está encallado en el canal de Suez están circulando por todo el mundo. Que me diga alguien de dónde sale un barco eléctrico de ese tipo. Si es que no puede haber barcos eléctricos. O vamos a hacer todos los barcos nucleares, con un reactor nuclear dentro de los barcos. Los pesqueros también, los de Santoña, que están allí, que salen a la anchoa, los vamos a hacer con un reactor nuclear. Claro, es que están con diésel, pero es que cuando van al Mar del Norte no pueden ir con energía solar. Tienen que ir con algo que sea una energía muy concentrada para que les quepan los depósitos y poder ir al Mar del Norte, estar faenando una semana y volver. No nos engañemos, no se puede. La flota mercante, la flota pesquera, el transporte terrestre de alta capacidad, las Fuerzas Armadas. ¿Alguien se imagina las Fuerzas Armadas diciendo, ahora voy a tener un tanque Abrams pero eléctrico? A ver, no se lo creen ni ellos. O un F-16 eléctrico. Pero ¿de qué estamos hablando, hombre? Es que son cosas que no tienen sentido. O voy a hacer un misil eléctrico. No está a la porra, hombre. Lo más eléctrico que es un torpedo. Ese sí, porque como va por debajo del agua no puede tener, pero claro, tiene un alcance de 2 kilómetros. Y luego ya revienta. Entonces, claro, dices, ¿qué es lo que puedes hacer? Pues hay muchas cosas que no puedes hacer. Los transportes por carretera, dicen, no, es que Tesla va a sacar el camión, no sé qué. Pero el Tesla lleva prometiendo que saca el camión, el Tesla Semi lleva prometiendo que saca desde el 2017 o no sé cuántos ya. Y es mentira, no lo saca, porque la relación tara-carga de un vehículo que tiene que llevar unas baterías monstruosas para tener la misma autonomía que el diésel, pues se degrada. Si yo ahora cojo un camión normal en la calle, asómense y miren un camión normal en la calle y vean, tara, 1, carga, 2. O sea, esa es la relación de un camión de diésel, de fuel oil. Tara, 1, o sea, todo lo que pesa el vehículo es 1 y todo lo que puedo cargar es 2. Bueno, pues es un nivel de eficiencia relativamente bajo, pero cargo 2 por cada uno que tengo de peso muerto. Y encima lo muevo y me dura 800 kilómetros la carga del depósito que tengo abajo. Bueno, pues cuando quiero hacer eso con electricidad y un motor eléctrico y quiero llevar carga 2, tengo que poner 2 de batería o 2,5 de batería y encima no tengo 800 kilómetros, tengo 500 y a los 6 años tengo que tirar las baterías a la basura. Entonces, hombre, por Dios, un poquito de sentido común. Es un poquito de sentido común lo que hace falta. Por ahí no vamos a ir. Y haciendo el hidrógeno verde tampoco, porque para hacer el hidrógeno estamos haciendo una verdadera barbaridad. Dice, ¿qué es el hidrógeno verde? Porque hay hidrógeno, claro, ahora el hidrógeno, el 95% del hidrógeno sale del metano, que es el gas natural, es decir, es un combustible fósil. Se producen 70 millones de toneladas de hidrógeno al año, y de esos 70 millones, el 95% sale de partir el metano. El metano es una molécula que tiene la fórmula CH4, tiene un átomo de carbono y 4 de hidrógeno, se parte con un sistema que se llama steam reforming en inglés, que es reformado por vapor, se mete en unas presiones, unas temperaturas, se parte la molécula y se saca el carbono por un lado y los 4 átomos de hidrógeno por otro. Así se está haciendo el 95% del hidrógeno en el mundo. ¿Ese hidrógeno cómo es? Pues es lo que llaman hidrógeno marrón, es decir, que se han comido un marrón, están utilizando energía fósil por un tubo. Y luego está el hidrógeno que puede salir también del carbón o el hidrógeno que puede salir de otros combustibles fósiles. Esos son hidrógenos verdes, o sea, hidrógenos negros, marrones, les ponen todos los tipos de colores. Y luego dice, no, pero podemos hacer el hidrógeno azul y el hidrógeno verde. ¿Cuál es el azul? Dice, el azul es el que hacemos con el metano, porque saben que hacer con el metano es lo que menos cuesta, dentro de lo que cuesta. Dice, pero luego nos garantizamos que todo el carbón que se genera, todo el CO2 que se genera, lo vamos a secuestrar, lo cual es una falacia, porque secuestrar CO2 es horrorosamente caro, pero no solamente desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista energético. Hay que consumir mucha energía también. No se va a hacer nunca a la escala que se tiene que hacer. Pero bueno, ya hablan de... Entonces hacemos hidrógeno verde. ¿Y qué es el hidrógeno verde? Pues hacemos el hidrógeno por electrólisis, cogemos la molécula de agua, que es H2O, la partimos por el método de electrólisis, metemos los electrodos, sacamos por un lado hidrógeno y por el otro lado 2 de oxígeno, H2O, no, 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno. Entonces sacamos el hidrógeno, sacamos los átomos de hidrógeno y los ponemos ahí. ¿Pero qué pasa con el hidrógeno? El hidrógeno es el gas
más ligero, es el elemento más ligero de la naturaleza. Se escapa por todos los sitios. Es tan pequeña su molécula y tan pequeño su átomo que se escapa por todos los sitios. Es decir, aunque yo ponga un depósito de metal y se mete por las paredes del metal, no solamente se mete y se fuga por las paredes del metal a una velocidad considerable, sino que además se combina con todos los metales, formando hidruros. Sea el metal aluminio, sea hierro, es un gas muy reactivo, reacciona con todos los metales. Y entonces, y con todos los combustibles, con todos los demás elementos, ¿no? Por ejemplo, con el oxígeno para formar agua otra vez. Cuando yo quemo el hidrógeno, lo que estoy haciendo es añadirle oxígeno para formar agua. Por eso los ecologistas de pro presumen tanto de que cuando yo hago un aparato que quema hidrógeno, que por el tubo escape sale agua. Hombre, pues eso es una especie de consuelo del pobre, ¿no? Consuelo del pobre, porque sí, que efectivamente sale agua, pero la energía que usted ha gastado para separar antes el hidrógeno, que no está libre en la naturaleza, es mucho mayor que la que obtiene cuando quema el hidrógeno y lo combina con el oxígeno. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Entonces, el hidrógeno, cuando es volátil, se nos va. Yo lleno un depósito de gasóleo o de gasolina en un coche, me voy de vacaciones, dejo el coche en el garaje y cuando vuelvo está el 99,9% del combustible está ahí. Yo me voy, lleno un coche de hidrógeno a una presión de 750 atmósferas, para que tenga volumen de energético suficiente, de que tenga una capacidad energética suficiente, porque si lo pongo en una atmósfera tengo para calentar 2 cerillas, o sea, que el equivalente a 5 cerillas, pues entonces lo pongo a 700 atmósferas para que haya mucho más hidrógeno, y a esa presión la fuerza que ejerce el hidrógeno dentro del depósito metálico, por mucho que ponga unos aislantes interiores y demás y tal, la fuerza que ejerce ahí tal, cuando me voy de vacaciones y vuelvo al mes, si es que tuviera un mes de vacaciones, que hoy ya casi nadie tiene un mes, cuando vuelvo se ha ido el 30% del gas al cabo de un mes, o el 40%. Pero ¿cómo voy a hacer la logística cuando ustedes van al puerto de Cartagena o al puerto de ahí en Puerto Llano o a Tarragona, donde hay refinerías, o a Cádiz y tal, donde hay refinerías? ¿Han visto los tanques de petróleo y los tanques de gas que hay? Enormes. ¿Cuánto está ahí el petróleo y el gas para hacer la logística de distribución de todo un país? Puede estar meses, no pasa nada. El gas se pierde un poco más, el gas natural se pierde a un ritmo entre 5 y 10 veces menor que el hidrógeno. Pero se pierde también, el petróleo menos. Pero también algo se pierde y algo se degrada también, pero menos. Entonces, la logística gigantesca de almacenamiento gigantesco de la energía que se necesita en forma de combustible fósil en todos esos grandes depósitos para hacer una distribución racional y que todo el mundo esté abastecido como hoy estamos acostumbrados, se puede hacer con fósiles. Pero con el hidrógeno no, porque es que a los 5 años le doy una toba al depósito de Cádiz o al depósito de Tarragona y si ha tenido hidrógeno se me cae abajo, porque está corroído por lo que llaman en inglés embrittlement, es decir, es una especie de se forma un hidruro y debilita el metal y lo termina corroyendo. Entonces, ¿cómo van a resolver eso? ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Gasoductos de hidrógeno por todo el país para transportar el hidrógeno? Si los gasoductos tampoco funcionan, los gasoductos normales de gas natural sí hay, por todo el país hay transporte de gasoductos, llegan los buques tanques licuados de Qatar, o llegan de Argelia, o llegan por gasoducto desde Argelia, hay 2 gasoductos que llegan a España desde Argelia, entran en la red de gasoductos españoles, se dividen y van a todos los países, a todas las provincias donde sea necesario, donde estén. Pero con el hidrógeno no se puede hacer eso con las juntas de soldadura que tienen los gasoductos de gas natural. No aguantan el hidrógeno, es decir, están hechas de una forma que hay que hacer una tirada de gasoductos nuevos para el hidrógeno que van a tener una soldadura diferente a la del metano, a la del gas natural, pero al mismo tiempo, aunque tengan lo que tengan, a la presión a la que hay que transportarla a los 5, 6, 8 años, aparte de que se les va muchísimo en un transporte largo, se les va muchísimo a la atmósfera, a los 6 u 8 años hay que tirar la red y hacerla de nuevo otra vez, porque está corroída, está embrittled, está erosionada y demás, y hecha hidruros, convertida en hidruros. Entonces, claro, que nos estén vendiendo el bálsamo de Fierabras del hidrógeno verde es un poco vergonzante, porque los ingenieros lo saben, los políticos lo saben, los que están redactando en estos momentos la ley de cambio climático y transición energética lo saben. Entonces, ¿por qué coño están dando dinero y miles de millones a grandes empresas multinacionales españolas para que presenten proyectos ridículos de hidrógeno verde? De que yo ahora voy a hacer una factoría de hidrógeno y voy a exportar hidrógeno. ¿Pero dónde van ustedes, hombre? ¿Dónde van ustedes? Si ustedes lo saben,
Tienen científicos que lo saben. Si es que esto es de física de bachillerato, ni siquiera de universidad. Es que ustedes tienen obligación de saberlo y de no engañarse y de no dar gratuitamente miles de millones a otros que luego ya veremos si lo van a utilizar en hacer el hidrógeno o lo van a utilizar para tapar otras vergüenzas. Ya está bien, hombre, de este cosa. Ya aquí me he desatado ya del todo. Con esto ya termino en algún chiringuito. Yo no sé si queréis que os diga más, porque el coche eléctrico es otra falacia también. El coche eléctrico. El coche eléctrico es la releche ya. Lo cortamos todo, quedará bien. Sí. El coche eléctrico, pues es otra cosa, claro. Ahora llegan y dicen, no, es que los Teslas y tal. Sí, claro, los Teslas. ¿No? Hay 7 millones de coches eléctricos en el mundo y 1.200 millones de coches circulando. 80 millones de coches como producía 70 y tantos. Ahora con la crisis a lo mejor bajan a 70 o a 60 y tantos. Pero normalmente la capacidad fabril del mundo es 80 millones de vehículos al año privados. 80 millones de vehículos privados. Entonces ahora resulta que, claro, perdón, con un depósito de 50 litros o 60 litros de combustible fósil, que es energéticamente muy denso, me hago entre 800 y 1.000 kilómetros. Tengo de autonomía. Con una batería de 500 kilos de un vehículo de Tesla, que es el de los que tienen más autonomía, 500, 600, 600 y pico kilos de batería, me hago 380 kilómetros. Tesla dice que 400. Vale, muy bien. Nos están mintiendo como cosacos. Yo hago 400 kilómetros de autonomía, tengo 400 kilómetros con 500 kilos de batería, que ya tiene una tara monstruosa para la carga que puede hacer. Me hago 480 kilómetros, dicen. Vale, con un jockey de conductor, sin aire acondicionado, sin calefacción, en una pista plana, bien asfaltada y teniendo las pruebas y a velocidad constante. Entonces ahora coja, meta a la suegra, meta al suegro también, meta a los niños, el patinete detrás, las maletas, ponga el aire acondicionado en verano, en agosto, y sale por la carretera de Valencia a ver si llega a los 480 kilómetros. Y cuando esté a 220 kilómetros y vea que la aguja se le pone jodida, vaya a buscar un punto de repuesto, que si lo encuentra a 50 kilómetros ya va a llegar aquí. Porque en la carretera nacional hay gasolineras a cada 20, a cada 15 kilómetros. Electrolineras hay una a lo mejor cada 150 kilómetros. Y si llega usted a la gasolinera y tiene un punto de enganche y hay 3 coches esperando, ya se queda allí todo el resto del día y hace noche, ¿no? Se busca un hotelito cerca para hacer noche y hacer cola para luego recargar, con una recarga rápida. Y si hace una recarga ultra rápida, se va a cargar la batería mucho antes, porque las recargas rápidas cargan las baterías, se cepillan la batería mucho antes. He hecho un simulacro de una batería ultra rápida, de una recarga ultra rápida de una batería de un Tesla, y es que son matemáticas elementales de nuevo. La gente no piensa en eso. No, es que ahora van a recargar en 15 minutos. 15 minutos, mire usted, tiene 100 kilovatios hora. Una batería de Tesla tiene 100 kilovatios hora de carga, de capacidad de carga. 100 kilovatios hora quiere decir que si yo meto 100 kilovatios, cojo un enchufe de 100 kilovatios, tardo 1 hora entera en cargar. 1 hora entera. Si quiero cargar en 15 minutos, tengo que meter 400 kilovatios de enchufe. ¿Saben lo que son 400? ¿Alguien sabe, ha calculado lo que son 400 kilovatios de enchufe? 400 kilovatios de enchufe, ¿saben lo que yo tengo en esta casa? 5 kilovatios, y yo soy el rey de Roma, con 5 kilovatios contratados. Ahora vaya usted a Iberdrola, o a Endesa, o a Naturgy, y contrate 500 kilovatios o 400 kilovatios para que solo tenga que esperar 15 minutos en la recarga. Contrate 500 kilovatios. Se van a poner de contentos que van a dar palmas con las orejas. Con un contrato de término fijo de 500 kilovatios. Van a dar para que el señorito de Tesla pueda cargar en 15 minutos. Van a dar palmas con las orejas. ¿Cuántos cargadores o puntos de recarga ultra rápida de 400 kilovatios para cargar en 15 minutos un Tesla van a tener? ¿Y sabes lo que significa cargar en 15 minutos? Pues significa meter 100 kilovatios en 1 hora. 100 kilovatios en 1 hora, ¿sabes lo que es? 100 estufas de 1 kilovatio, térmicas, de aceite, 100 estufas alrededor del Tesla. ¿Ustedes creen que toda esa energía va a entrar en la batería sin producir calor y sin poner el coche a 1000? Pero si es que nos están contando una batalla, que nos están engañando, sea el Tesla, o sea el Volkswagen, o sea el Audi, o sea el que sea. Es que no se puede hacer una carga rápida sin violar las leyes de la termodinámica. No se violan, claro. De hecho, se carga uno la batería. No se violan. Cuando uno mete demasiada carga y demasiada potencia en poco tiempo,
pues revienta lo que tenga que reventar. Hay un calor enorme que no hay forma de disiparlo, por mucha buena ingeniería que tenga uno para reducir ese efecto térmico de meter tanta energía en tan poco tiempo en un dispositivo limitado físicamente en tamaño. Es imposible, no se va a poder hacer. Y por tanto, tampoco hay, además, es que no va a haber ni siquiera, cuando uno se pone a calcular que son 500 kilos de batería de ion litio, de los cuales de litio no recuerdo exactamente cuántos eran, pero 30, 40, 50 kilos de litio, de carbonato de litio, pues claro, cuando uno utiliza 40 kilos de carbonato de litio por cada coche, de los 1.200 millones de coches que hay en el mundo, más luego si pone camiones y si pone autobuses y pone no sé qué, es que llega es que ni todas las minas de litio que hay, de sales de litio en los salares de Uyuni, en los salares que hay en los Andes, ni todas las reservas ahí hay para poner tanto litio. Y ya no digamos cobre también, claro. El cobre que se está utilizando, pues un coche normal tiene 3 kilos de cobre en sus instalaciones, para las cosas normales ahora, que están muy electrificadas ya los coches de diésel y de gasolina, pero es que un coche eléctrico tiene 40 kilos de cobre. Entonces, ¿dónde vamos con el cobre? Si el cobre está en decadencia. Uno va a las minas de Chuquicamata en Chile y es horroroso como está todos los Andes de perforados del cobre. Ya no sabe, la ganga, la ley de extracción del cobre está cayendo a una velocidad monstruosa. Vayan a las páginas de Cochilco, que es la empresa de Chile del cobre, la compañía chilena del cobre, que tiene una página oficial, una web oficial, y vean cómo año a año van degradando la calidad la relación ganga-mena, y cada año gastan mucha más energía para extraer la misma o menor cantidad de cobre. ¿Por qué? Pues porque las minas ya han llegado a un extremo donde la parte más rica de la ganga, de la relación de ganga-mena, está agotada, y entonces ahora tienen que ir a extracciones monstruosas con unos camiones y unas grúas gigantescas y unas palas extractoras gigantescas para sacar la misma cantidad de cobre. Entonces, claro, llega un momento en que ya no hay, si es que es un desierto, si es que están llevándose todo el agua, están desalando agua del Pacífico y subiéndola a 3.000 metros de altura para utilizarla para hacer el leaching, para hacer el lavado de los minerales de cobre y todo eso. Pero ya está bien, hombre, de tanta tontería. Todo eso para que un señorito llegue y se gaste 30.000 euros, es el coche más barato que hay ahora, 28 o 30.000 euros es el coche más barato que hay de eso, hasta 100.000 euros, claro, entre 30 y 100.000 euros. Pero ¿quién se puede pagar un coche entre 30 y 100.000 euros? Pero ya está bien, hombre, ya está bien. Yo no me puedo pagar un coche de 30.000 euros. Ni de 30.000, no, quiero decir ya de 100.000, claro. Yo no me lo puedo pagar. Pero es que además, ¿dónde va el mercado de segunda mano? Si esas baterías van a durar 6 años, duran 6 u 8 años. Si se les da un buen tratamiento, porque como el coche esté aparcado en la calle, es que en este país hay 24 millones de vehículos, pero 12 duermen en la calle. 12 duermen en la calle. Y un coche que duerme en la calle ya me contará lo que va a durar la batería. Lo mismo que el de un garaje. Por aquí se va a Madrid. Va a durar. A ver, ¿cómo resuelven el problema de los 12 millones? Vamos a poner puntos de recarga en todo Móstoles, en Getafe, en Leganés, en Alcorcón, donde la inmensa mayor parte de la gente pone el coche a dormir en la calle, o en Martorell, o en no sé dónde, donde la gente está durmiendo con el coche en la calle. Ponemos un poste cada 3 metros para los coches, o cada 5, para que los coches recarguen por la noche. Pero hombre, ya está bien. Y luego, ¿qué cable llevamos? Un cable así de gordo, de cobre, por el subsuelo. Levantamos todas las calles otra vez para llevar un cobre y llevamos un poste de energía eléctrica gigante de media tensión para alimentar toda esa calle por la noche. Para que la gente que no tiene tal, no sé qué, al más pobre, al que no tiene garaje, le va a salir el cargador mucho más caro. ¿Quién lo paga? ¿Los ayuntamientos o quién lo paga? Claro. ¿Quién le paga a un señor de Móstoles que no tiene, o de Fuenlabrada, de Alcorcón, o de Getafe, o de Leganés, o de donde sea, que no tiene garaje? ¿Quién le paga el punto de recarga en la calle? ¿O esto va a ser un juego de señoritos? Nada más que los señoritos que tienen garaje van a poder tener coche eléctrico. ¿Quién se lo paga por la noche para repostar? ¿O va a repostar en una electrolinera? ¿Va a haber muchas electrolineras? ¿Saben lo que significa un 31 de agosto volviendo desde la costa hasta Madrid, o por la AP7 hacia Barcelona? La vuelta esa. ¿Cuántos coches hay en una gasolinera normal y meten 800 kilómetros de autonomía en 3 minutos con una manguera? 800 kilómetros de autonomía en 3 minutos. Cuando tengan que meter 300 kilómetros de autonomía en 1 hora, ya me contarán cómo van a estar las colas de las electrolineras el 31 de agosto, cuando vuelva todo el mundo a casa de vacaciones. ¿Pero esto qué es? ¿Pero por qué no piensan en eso, hombre? Es que hay cosas que a mí me llaman la atención, me llaman muchísimo la atención. No tienen sentido común.
Es que no, hay cosas que violan todo el más mínimo sentido común. Y dice, bueno, pero ¿por qué se meten en estos dibujos ahora? Si no habéis oído hablar de la teoría de la garganta de Olduvai de Richard Duncan, él lo que estima es un estadounidense que tiene escrita esa teoría, yo la tengo traducida a castellano y publicada en la red de crisis energética. Él estimaba ya hace unos 15 o 20 años que el colapso de las sociedades modernas se puede... uno de los primeros síntomas es que se caiga la red eléctrica. Es decir, si la red eléctrica se cae de forma permanente, amigo, estamos ante una situación muy grave. Muy grave. Esa es la primera, ¿no? Él decía, bueno, vamos a volver... Él sabía que había una curva de ascenso en la complejidad y en el uso de energía y en el uso de servicios y demás y tal, que vas hacia arriba, estás en la cresta de subida y estás feliz porque estás creciendo y es lo que dicta la economía de mercado, que es la economía capitalista. Estamos creciendo, estamos bien. Bueno, llega un momento, aunque estés desbordando el planeta y sepas que estás echando basura por todo el mundo y asfixiando los océanos y demás, pero mientras estés creciendo estás bien, según el capitalismo. Pero Richard Duncan decía que llega un momento en que vamos a caer. No lo dice Richard Duncan, lo dicen los geólogos. Los geólogos dicen, oiga, yo tengo un recurso finito, que es el petróleo, el gas o el carbón, y el uranio también, y el cobre, y muchas cosas, y entonces todo eso es un recurso finito y sabemos cómo se explota. Sigue una curva en forma de campana, llega a un máximo de extracción y a partir de ese momento solo cabe el declive, porque ya has llegado al máximo de extracción mundial. Pero tú puedes llegar al máximo de extracción en una mina y empieza a decaer, pero tienes otras minas en otros sitios y sigue subiendo, la producción mundial sigue subiendo. Pero el sumatorio de minas y de yacimientos individuales genera una curva mundial, y esa curva también tiene un límite y tiene una caída. Lo saben los geólogos, lo saben los físicos y lo saben los políticos si lo quisieran saber. ¿Cuándo se produce eso? Pues los geólogos como Colin Campbell y Jean Lagerrer dijeron el petróleo barato en el 2010. Eso lo dijeron en el 98. Y mucha gente los tildó de locos y de no sé qué. Todavía hay mucha gente que dice que se equivocaron, porque todavía seguimos aumentando ligeramente la producción de petróleo, pero no la producción de petróleo barato. Es decir, ellos hablaban de the end of cheap oil, el fin del petróleo barato. Se referían al petróleo convencional, es decir, un petróleo de relativamente bajo coste de extracción y que sale generalmente de tierra, ¿no? Bueno, hay otros mecanismos de explotación del petróleo que son el petróleo que sale de aguas profundas o ultraprofundas, de más de 500 metros de lecho marino, el petróleo polar, que sale de explotaciones por encima del círculo polar ártico, el petróleo de esquistos, por ejemplo, el petróleo del gas de esquistos, y hay muchos otros. Gracias a esos petróleos no convencionales que cada vez nos cuesta más extraer y por tanto nos dejan menos rendimiento neto, porque al tener que gastar más energía en extraerlos nos dejan menos rendimiento neto, gracias a eso nominalmente estamos subiendo todavía en capacidad más allá del 2010 que vaticinaron Colin Campbell y Jean Lagerrer, pero no de petróleo convencional. El petróleo convencional llegó al límite y está en estos momentos declinando ligeramente ya y de forma posiblemente irreversible. Y el otro también va a caer, también, incluyendo todos los petróleos no convencionales, incluyendo los combustibles que salen de hacer biomasa. Por ejemplo, los combustibles que salen de tipo diésel, que salen de los productos oleaginosos como la soja y demás, o que hacen lo que llaman el biodiesel, o el etanol, que es lo que llaman el equivalente a la gasolina, que sale de productos como el maíz y demás, ¿no? El maíz, trigo, cereales o cualquier otro producto que pueda producir etanol. Entonces, todo eso está conformando un problema geológico de disponibilidad de energía, y hay algunos que entendemos que el día que falta la energía en una sociedad, no que falta en un 100%, si falta en un 100% el colapso es evidente, pero también puede haber un colapso en el momento en el que todo el mundo sabe que a partir del momento X en el que se produce Y cantidad de millones de barriles diarios o cantidad de miles de millones de metros cúbicos de gas o de millones de toneladas de carbón, a partir del momento en el que hay el declive, alguien se va a quedar sin lo que tenía antes. Alguien se va a quedar. Ese alguien es el primero que entra en colapso. Y ya hay varios países que han entrado en colapso. Lo que pasa es que a nosotros no nos ha importado porque no hemos sido nosotros. Pero Libia entra en colapso, Venezuela entra en colapso, Siria está en colapso. Hay muchos países cada vez más que entran en colapso. Y otros que no se mencionan en África están en colapso. Entonces, ¿cuándo entras en colapso? Si te refieres o si nos queremos referir a cuándo vamos a entrar en colapso los españoles o los europeos, pues es muy difícil de predecir porque vamos a intentar ser los últimos. No vamos a poder evitar entrar
como han entrado ya otros, pero sí vamos a intentar ser los últimos a base de despojar todavía más a los demás, que es el mecanismo habitual y tradicional del capitalismo. Es decir, yo voy a mantener mi nivel de vida aunque tenga que explotar más que nunca las minas de uranio de Níger para que las centrales nucleares francesas sigan funcionando. Entonces voy a explotarles más que nunca, y al que se rebele lo voy a llamar terrorista y lo voy a fundir los plomos. Es así de claro, ¿eh? Me interesa el petróleo de Libia. Pues hasta luego, señor Gaddafi. Usted ya no pinta nada aquí. Esto es para nosotros a partir de ahora, ¿no? Y entonces a Gaddafi se le llama terrorista y se le liquida. Y si se puede liquidar vilmente para que la gente aprenda y tome la lección y Maduro vaya poniendo las barbas a remojar, pues se le liquida. Y ya está. Y así van uno detrás de otro. Y cuando llegan a Irán, pues han llegado a un hueso un poco más duro de roer. Y va a ser difícil. A Irak lo hicieron con Saddam Hussein. Saddam Hussein se les puso bravo y quiso hacer una serie de cambios y tal, y quería el petróleo, que la última gota de petróleo quería que fuese para Irak, y al final lo que pasó es que se lo cepillaron claramente, porque era un terrorista, claro, decían que era un terrorista que tenía armas de destrucción masiva. Entonces, han ido cayendo. ¿Cuándo caeremos los demás? Es muy difícil predecir. ¿En qué forma lo caeremos? No lo sabemos porque vamos a ir tratando de resistirnos, pero con una degradación del nivel de vida social cada vez mayor en general. Aquí hemos tenido una degradación este último año con el motivo del COVID, pues ha caído posiblemente el PIB un 10%. No sé si se atreven todavía a echar los números del año 2020, pero vamos, aproximadamente un 10 o un 12% habrá caído el PIB. Cuando tú tienes un 10% menos de actividad económica, tienes un 10% menos de empleo, tienes un 10% menos de calidad, un 10% menos de ingresos, un 10% que pueden salir, según se organice esa sociedad, de quitarte de cosas menos esenciales y dedicarlas todas a cosas más esenciales. Entonces, las cosas más esenciales no se resentirían tanto si te quitas de las cosas que son prescindibles, pero no está funcionando así la sociedad. Es decir, las cosas prescindibles, de hecho, los ricos, la distancia entre ricos y pobres ha aumentado. Los ricos son más ricos en este año de pandemia y los pobres son más pobres. ¿Qué significa? Pues que hay una cantidad de gente que se está yendo al colapso en la mayoría de los pobres de un país como España y no nos estamos enterando bien. Sí, sabemos, intuimos, percibimos que hay algo que no está funcionando bien y qué tal. La culpa del COVID, claro, por supuesto, la culpa no es de otra cosa que el COVID, porque para la sociedad capitalista no hay problema de recursos. Los recursos se solucionan poniendo dinero encima de la mesa, cosa que es una falacia, claro. Entonces, ¿cuándo llegará el momento de la explosión? No lo sé, a mí me maravilla la paciencia, la capacidad y el aguante que tiene todavía mucha gente del sector marginal de los países ricos como España para resistir y no violentarse y no salir a la calle. Bueno, hay gente que sale a la calle y protesta y quema contenedores y hace lo que sea, y aunque pidan la libertad de Pablo Hasél o lo que sea, pero bueno, están pidiendo, en realidad lo que hay detrás es un malestar general profundo social, sobre todo de las clases menos favorecidas. Pero incluso esas clases, si yo las comparase, que he viajado por el mundo, con las clases de Marruecos, o las clases pobres de Marruecos o de Mauritania, o de la República Democrática del Congo, o de Honduras, por ejemplo, pues diré, estos son unos privilegiados. Es decir, los tíos que están pegándose con los Mossos de Escuadra, o los tíos que se están pegando con la Policía Nacional aquí en Madrid, son todavía unos privilegiados. Claro, eso no se lo puedo decir a ellos, porque ellos están sufriendo una degradación de su modo de vida habitual. Pero sí son unos privilegiados respecto de... Claro, a estos les descalvar un policía y terminar en un hospital. Es que si te pasas en Nigeria no hay hospitales. Es decir, no vas a ir a un hospital porque no hay hospitales. Si te pasa eso en Honduras, posiblemente tampoco. Y así en muchos sitios, ¿no? Entonces, ¿qué es colapso? Pues es muy difícil de definir. ¿Qué es un desbarajuste? Pues es muy difícil de definir el grado del desbarajuste. ¿Cuándo se va a producir? No lo sé. Yo creo que no va a tardar mucho. En términos históricos, estamos en 2021, yo creo que para 2030 ya tenemos que ser muy conscientes de que estamos colapsados. Incluso en países como los europeos. El resto ya no quiero contar, claro.